Ahí sí. Bien, entonces bienvenidos, bienvenidas a esta sesión, a esta clase sobre rutinas de autocuidado. La clase pasada estuvimos hablando sobre Dinacharya, que corresponde a los hábitos de autocuidado durante el día en general, y Rutocharya refiere a las rutinas de autocuidado según las estaciones. Por eso es bueno este ejercicio que les había recomendado de pensar qué rutinas específicas tengo para cada estación, qué cosas como durante cada estación, cómo me abrigo durante cada estación, qué pasa con la condición de mi hogar durante cada estación, etcétera, porque todas estas cosas naturalmente tienen un efecto sobre la distribución de los doshas, que son las energías funcionales en el cuerpo, y por lo tanto también de las cualidades que hayan en ti durante ese momento específico del año. Ruto significa, se traduce como estación y se escribe R-T-O, Ruto. Rutocharya es la rutina de autocuidado estacional y es lo que vamos a estar revisando hoy. Pero antes vamos a terminar de revisar algunas indicaciones que tienen que ver con la rutina de autocuidado diaria. Porque en Ayurveda no solamente vamos a encontrar indicaciones que refieren al inicio del día, como fue lo que revisamos en la clase anterior, sino que también nos va a dar una serie de indicaciones sobre cosas que tenemos que hacer, que no tenemos que hacer. Vamos a estar hablando sobre el cuerpo, el habla, la mente. Vamos a partir por la mente. En Ayurveda se recomienda mantener equilibrado estas tres cosas: mente, cuerpo y habla. Y es curioso cómo el habla, si bien no hay mucha información respecto del habla, sí va a ser importante que la cuidemos. Y aquí, así como haciendo alusión, que por supuesto la Ayurveda no lo hace y es algo mío nomás que estoy haciendo esta referencia, pero cuando la Biblia en el Génesis parte, lo primero fue el verbo, ¿no? O sea, la palabra es muy importante porque crea realidad. Y es por eso que es necesario cuidar nuestra habla. Entonces, mente, cuerpo, habla, y vamos a revisar también la ética que propone la Ayurveda, que eso también va a ser interesante. Respecto de la mente, vamos a encontrarnos con que hay tres grandes cualidades de la mente, que son sattva, rayas y tamas. Rayas se escribe con J, rajas. Sattva, rayas y tamas. Sattva se traduce como la bondad, compasión, amor. Son todas estas manifestaciones de sattva. Rayas se traduce como pasión, fanatismo, movimiento. Todas estas cosas son manifestaciones de rayas. Y tamas se traduce como inercia, ignorancia. Sobre todo esas dos palabras son las que más vamos a encontrar. Entonces, Ayurveda propone que una mente saludable es aquella que se encuentra en un estado mental sattva, o sea, bondadoso, amoroso, compasivo, ¿ya? Y la pasión, el movimiento, el fanatismo o la ignorancia, la inercia, son consideradas enfermedades de la mente. Eso es muy importante para la Ayurveda. ¿Cómo se trabaja cuando hay un disturbio de la mente? Porque las enfermedades para la Ayurveda tienen dos raíces, o el cuerpo o la mente. Ahora estamos hablando de la mente. ¿Qué se hace cuando una persona tiene un disturbio de la mente? Se le brinda conocimiento de sí mismo, coraje y discernimiento. Esa va a ser como la terapia, entre comillas, psicológica que la Ayurveda propone para disturbios de la mente. Entonces,
cuando tenemos un estado mental sattva, bondadoso, compasivo, amoroso y otras cualidades que ustedes puedan asociarle a sattva, vamos a asegurarnos cierta longevidad, salud, prosperidad, fama. Y acá hay algo como bien religioso, ¿no? Que en Ayurveda es difícil separar la religión del conocimiento, sobre todo pensando que el texto en el que me referencio para esta clase es de 1500, o sea que ya hay mucha influencia de la cultura sobre este conocimiento. Y dice, y sobre todo alcanzarás la morada celestial al final de tu vida, ¿no? Como que seguir una etiqueta que es inspirada por una condición mental, de cierta manera asegura tu trascendencia como ser humano, ¿ya? Respecto de esto, dice que el mundo que te rodea es, o sea, como el preceptor ético de tu ética está dado en el mundo que te rodea si es que tú eres inteligente. Como acá tiene mucho que ver con el concepto de discernimiento, que es la capacidad de discernir, de distinguir, de elegir aquello que es malo y bueno en torno a tu camino, a tu camino de vida. Y entonces, como la etiqueta por excelencia va a ser, sé compasivo, haz caridad y como da lo mejor que tengas. Y acá no, cuando dice hacer espléndidas caridades no se trata de cantidad, se trata de calidad de tu donación, ¿no? De tu caridad. No donación, sino de tu caridad. Controla, reina sobre tu cuerpo, tu mente y tu habla. Muestra verdadera devoción, sin egoísmo, a las causas de otros. Esto es suficiente para ser seguido. Como este shloka, este verso que está aquí traducido, es lo que la Ayurveda dice: si tú sigues esto, es suficiente. Aquí está contenido todo lo que representa un estado sátvico de la mente. Ahora, se da por obligación, si tú tienes un estado sátvico de la mente, ¿te tienes que obligar a hacer estas cosas? No. Naturalmente tú vas a comenzar a hacer estas cosas cuando tu estado mental es sattva. ¿Ya? Se da orgánicamente, no es forzado, para nada. ¿Ya? En el fondo, el Ayurveda propone que hay que ser conscientes y buenas personas, ¿no? O sea, no es una... no es una disciplina que éticamente sea relativista, no, para nada. Ya. Entonces, hay 10 mandamientos incluso que proponen las rutinas de autocuidado. Y son las cosas que ni el cuerpo, ni el habla, ni la mente tienen que comprometerse con estas cosas. O sea, ni el cuerpo, ni la mente, ni el habla tiene que caer en ejercer algunos de estos pecados, entre comillas. Yo creo que esa es una palabra muy occidental, muy manoseada, y que intentemos como no caer en la carga que eso significa. Pero son la violencia, el robo, la infidelidad, el chisme, o mentir, las calumnias, abusar o ser ruda, decir mentiras, pronunciar groserías, tener tendencia a herir, anhelar las pertenencias de otras personas, y el ateísmo. Son cosas que la Ayurveda va a proponer como que hay que evitar a toda costa, ¿no? Así como no hagan ninguna de estas cosas, porque ninguna de estas cosas corresponden a un estado sattva de conciencia.
todo lo que tiene que ver con esto son cosas inspiradas por una mente rayásica y tamásica, ¿ya? Estos 10 mandamientos, por así decirlo, que coinciden mucho con los mandamientos de la Biblia, ¿no? Van a, dije, ser inspirados por los otros Mahagunas, Rayas Tamas, y de alguna manera nos van a producir distintos tipos de desequilibrio, y aparte entender esto, como esta base ética, nos va a también permitir entender otras indicaciones que se generan desde la Ayurveda hacia la rutina diaria. Fíjense, estos son algunos valores que promueve la Ayurveda. Hablamos de los mandamientos, o sea, como de los pecados, entre comillas, que hay que evitar. Y acá subrayo algunas cosas, o sea, pongo en negrita algunas cosas como ayudar siempre a los más necesitados, ser empático, esto es muy interesante, ser empático y tener sentido de unidad con todos los seres del mundo, no solamente con los seres humanos. Tu estado mental sattva tiene que implicar una relación sattva con todas las cosas que te rodean y con todos los seres que te rodean. Danae pregunta, ¿a qué se refiere el ateísmo? ¿Impulsa a alguna religión el Ayurveda o solo creer en Dios, creer en algo? Solo creer en Dios, creer en algo. El Ayurveda va a usar un concepto, al igual que el yoga, que se llama Ishvara. Ishvara Pranidhana, que es la devoción a Dios. El Ishvara Pranidhana refiere a una idea de que cada ser tiene una interpretación sobre lo que es la divinidad. Y la devoción a la divinidad, o sea, el Ishvara Pranidhana, es a la divinidad, a la concepción que tú tienes sobre Dios. ¿Ya? Entonces, el ateísmo se refiere aquí a no creer en nada. Tu divinidad puede ser la ciencia, tu divinidad puede ser el humano, pero cree en algo, ¿no? Y dice, Dani pregunta, ¿puede explicar el problema que representaría ser ateo? Básicamente que serías como una máquina en el mundo, ¿no? No tendrías conciencia de nada. Y sobre todo ser ateo significa, el Ayurveda es una disciplina espiritual. Primero hay que entender eso, es una disciplina espiritual sobre el cuerpo. Busca la trascendencia del ser humano a través de tener un cuerpo saludable. Entonces, si es que tú eres ateo, no tiene sentido que practiques Ayurveda. Porque ¿qué sentido tiene la vida si es que las cosas van a pasar porque pasan y yo soy quien las produce, ¿no? Y sobre todo, el ateísmo desde el punto de vista filosófico, teológico de la Ayurveda, va a decir una persona atea no es consciente de lo que es la vida, ¿no? Porque la vida, desde el punto de vista de la Ayurveda, se trata de reconocer nuestra verdad. Y esa verdad tiene que ver con una idea de la divinidad. Ese sería el inconveniente para el Ayurveda de ser ateo. La ciencia como de divinidad no es oxímoron. Ahí desconozco, pero al menos yo tengo esa apertura de que una persona crea en lo que cree. Y si cree que la ciencia es Dios, entonces está bien que crea eso, que sea devoto a eso, devota a eso. ¿Ateísmo se cree como nihilismo? Sí, en este contexto sí. Sí. Bien. Espero que haya aclarado un poco cuál es el problema que representaría ser ateo, que es lo que preguntó la Dani. Bien, entonces estaba hablando aquí ser empático y tener sentido de unidad con todos los seres del mundo. Yo no sé, sería bueno estudiarlo, ¿no? A ver si los ateos tienen este sentido de unidad con los otros seres. A priori creo que podría hipotetizar que es difícil que eso sea así, ¿no?
porque no vemos a los otros seres como parte de nosotros mismos. Porque la idea de ver a los otros seres como parte de ti mismo, de ti misma, tiene que ver con la concepción de algo superior a ti. Bueno, aquí aparece el Ishvara Pranidhana, la adoración a la divinidad. Esto me parece también muy importante porque en el mundo andino los aymaras en Bolivia, Perú, el norte de Chile, tienen un concepto que se llama Aini. Aini es la reciprocidad. Fíjense cómo en otro lugar del mundo también hablan sobre la reciprocidad. Si tú recibes algo, sé recíproco. De nuevo, esa reciprocidad no tiene que ver con cantidad, tiene que ver con calidad. Da lo mejor que tú puedas dar. Practico una ceremonia que viene de India que se llama Agnihotra, que es un fuego que se hace en una pirámide de cobre, al amanecer y al atardecer en un momento específico del lugar donde tú estás. Y en esta ceremonia se ofrenda arroz integral. Y entonces tú buscas las piezas de arroz que están cortadas, que están dañadas, y las apartas. Y en ese acto está el simbolismo de voy a ofrendar en agradecimiento, pero lo mejor. ¿Ya? Entonces, esa reciprocidad es da lo mejor que tú puedas dar, que no tiene que ver con la cantidad, sino con las condiciones que tú tienes en este momento. También es curioso que tiene que ver con la mente de Sattvika y con esta experiencia de unidad, visión de unidad respecto de todos los seres del mundo, el que incluso a tus enemigos tienes que estar dispuesto a ayudarles. Y aún más, en la prosperidad y en la calamidad, tienes que estar dispuesto a ayudar. Y eso tiene que ver con este estado sátvico de la mente, de entender la condición humana, de entender que hay algo más allá de nosotros, de entender que las cosas no tienen que ver, o sea, tienen que ver con nosotros en un sentido individualizado de la identidad, pero que si nos salimos de eso, las cosas van más allá, y que a veces lo que parece malo es bueno, y a veces lo que parece malo, lo que parece bueno es malo. Entonces, si nos identificamos con la calamidad, podemos tener problemas. Hay una metáfora, no recuerdo de dónde es, seguramente es de India o algún lugar así, pero, perdón, de China, creo que haber escuchado recientemente que era de China, pero en fin, no lo sé. Y es como un día un pastor se encuentra en su terreno muchos caballos, muchos caballos. Y entonces llegan los vecinos del pueblo y le dicen, ¡ay, qué suerte que tienes porque vas a poder usarlos para tu cosecha, bla, bla, bla! Y él dice, bendición o desgracia, quién sabe. Y al otro día, intentando domar a un caballo, estoy cambiando un poco la historia, pero bueno, el contenido es lo que vale. Y domando un caballo, el hijo mayor, digamos, de este hombre, se cae del caballo y se fractura una pierna. Y llega el pueblo, la gente del pueblo, los vecinos, y le dice, qué desgracia que los caballos te trajeron, que tu hijo se fracturó la pierna por eso. Y el hombre dice, bendición o desgracia, quién sabe. Y al otro día, o a la semana siguiente, qué sé yo, llega el gobierno local a buscar jóvenes para mandarlos a la guerra. Y entonces al hijo no lo envían porque estaba fracturado, no estaba en condiciones de ir a la guerra. Entonces le dicen, no, qué suerte que tu hijo no va a la guerra por estar fracturado. Bendición o desgracia, quién sabe. Y así siempre, esa era la filosofía de este hombre, ¿no? Y que grafica mucho esto de estar dispuesto en prosperidad y en calamidad, o sea, no identificarse con la prosperidad y la calamidad. Mantener cierto estado sádvico en tu mente, independiente de las condiciones que te están afectando.
Esto también me parece importante, no fijarse en los resultados, sino en la causa de aquellas cosas que ocurren. Porque mucha gente, y sobre todo en el sistema en el que vivimos, es una sociedad orientada a los resultados. Y esa orientación a los resultados nos hacen tener expectativas. Y esas expectativas y ese apego a las expectativas y a los resultados nos hacen sufrir. Entonces, si es que tú, en vez de observar los resultados, empiezas a observar las causas de las cosas, vas a poder empezar a corregir y a ser, por así decirlo, no exactamente, pero el gobernador de tu vida. ¿Ya? Hay muchas indicaciones, también habla sobre cosas que evitar. Me parece muy, muy curioso las cosas para evitar. Habla sobre, por ejemplo, evitar salir en la noche. Si es que sales en la noche, sal con una capa. Y esa indicación me hace recordar a una vez que tuve la oportunidad de ir donde una curandera diaguita en el norte chico de Chile, y ella miraba la orina y la usaba como una especie de bola de cristal. Y la persona que me llevó también hacía terapias y trabajaba, le había tocado, era mayor ya, y le había tocado en su vida trabajar con magia negra y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces la mujer, esta curandera, le dice, mira, cuando te toquen casos de magia negra, tú lo que tienes que hacer es cubrirte con una manta negra grande que te cubra entera para que las entidades oscuras, por así decirlo, no puedan reconocerte. Y me hizo mucho sentido con esta indicación que da la Ayurveda de no salir en la noche, al menos que como sea de emergencia, muy necesario, y si es que lo haces, sal acompañado de una persona y tapados con una túnica negra, con una capa negra. Como al parecer está esta idea popular, me acuerdo que alguna vez me dijeron como que la ropa había que guardarla, la ropa colgada que se está secando, hay que guardarla antes que se ponga el sol, porque si no como que las energías oscuras que despiertan en la noche podrían como pegarse a tu ropa y eso después pegarse a ti. Ese tipo de cosas. Estoy hablando de estas cosas porque en el Ayurveda se reconoce la existencia de espíritus, de entidades. De hecho, la psicología en Ayurveda es traducida como, la especialidad de la psicología y la psiquiatría se traduce como demonología, como que las conductas del ser humano, hay algunas conductas del ser humano que son producidas por entidades que no son de esa persona. En el caso de los mapuches, en el sur de Chile, me acuerdo que una vez comentaban que las machis, que son las mujeres curanderas, también hay algunos hombres curanderos, pero mayormente mujeres, autoridad espiritual también, tratan la esquizofrenia yendo a buscar en el plano astral el alma perdida de la persona esquizofrénica. Entonces, fíjense cómo en distintas culturas esta idea de las otras entidades, de una visión de la existencia más allá del cuerpo físico está siempre presente, incluso en las culturas con raíz europea, ¿no? Esto lo vamos a encontrar muchísimo y va a empezar a desaparecer con la predominancia y la expansión del cristianismo, y particularmente con la Inquisición, ¿no? que toda cosmovisión distinta de la cristiana era perseguida, torturada y asesinada. Pero este tipo de cosmovisiones están presentes en muchas culturas. Bueno, y hay así muchas otras indicaciones, algunas locas, como no te subas sobre un árbol que es como supersticioso. Cuando hay no sé si alguna vez han visto un árbol así como que o es sagrado o es como de mal augurio, si lo tocas te va a pasar tal cosa. El Ayurveda dice, no te montes sobre eso.
Porque incluso si es mentira, el pensamiento de las personas durante años han generado que ese árbol tenga una carga energética. Y esa carga energética, tú al entrar en contacto, influye sobre tu vida. Y algo que me parece que, fíjense, que es muy importante, fíjense cómo había un pecado de la Ayurveda que se llama el parusha, que es el abuso. Y fíjense cómo aquí en el año 1500 hablaban sobre no ejercer sobre la confianza y la libertad de las mujeres. O sea, el Ayurveda ya desde quizás antes como tenía la noción, a propósito de una mente sádvica, de que el hombre, porque todas las indicaciones que encontramos en este texto están orientadas hacia el hombre, que el hombre era un abusador de la mujer. Y decía, no hagas eso. Me parece como importante mencionarlo solamente a propósito del cada vez más importante y presente feminismo dentro de nuestras culturas occidentalizadas, sobre todo. Bueno, aquí también vamos a encontrar, después cuando vean el video pueden ir parando en las cosas que quieran anotar. Me parecen importantes algunas indicaciones a la rutina diaria que insisto, tienen que ver con la ética y todo eso. La más importante me parece esta, que es siempre sigue el medio dorado o el justo al medio en la observación de todos los objetivos de la vida. Y los objetivos de la vida son 4. Arta, que es riqueza, la riqueza necesaria para las experiencias que tú necesitas vivir en tu camino como ser humano en un desarrollo espiritual. La riqueza necesaria para tu camino, ¿ya? Arta. Kama, que es el disfrute. Dharma, que es la virtud, los valores. Y moksha, que es la liberación, la trascendencia. Entonces siempre sigue el camino medio, justo al medio de estos objetivos de la vida. Por ejemplo, una persona que persigue la liberación con exceso, termina siendo una persona fanática espiritual, ¿no? Empieza a mirar en menos a todos los que no lo hacen, se aísla del mundo cuando podría ser que su experiencia, que necesitara una experiencia vinculada a otras personas, y por su fanatismo espiritual termina aislándose, por ejemplo. Piden que los repitamos, entonces son arta, riqueza, lo voy a escribir en el chat. Arta, dharma, que es la virtud, los valores. Kama, que es el disfrute, el placer. Y moksha, que es la liberación, la trascendencia. ¿Ya? Y a propósito de la pregunta que hacía Franco sobre mirar el sol, y dice, miren, nunca mirar el sol por cualquier motivo. Nunca cargues peso sobre la cabeza, también nunca emitas mirada continuamente sobre objetos que son muy pequeños, luminosos, inmundos y disgustosos. Tampoco vendas, fabriques, ofrezcas o consumas alcohol. Todo esto que está aquí tiene que ver con el agravamiento de los sentidos. Todas estas cosas que están aquí, descritas en el punto 12, tienen que ver con los órganos sensoriales, porque que tus órganos sensoriales estén funcionando correctamente es vital para que tú tengas una correcta impresión sobre el mundo que te rodea y tengas una buena relación con el mundo que te rodea. ¿Ya? Y como decía antes de comenzar la grabación, y lo repito, Federico preguntaba sobre por qué era nocivo que cayera agua caliente sobre los ojos. Y a propósito de esa pregunta, le decía que incluso también, imagínense, en el 1500 hablaba sobre esta idea de mirar
objetos pequeños, luminosos, inmundos y disgustosos, durante mucho tiempo también va a perjudicar tu salud. Y cómo hacía la analogía de cómo los celulares, que son pequeños, luminosos, hasta cierto punto disgustosos, no sé si inmundos, ¿no? Creo que es una cualidad un poco exagerada, pero hasta cierto punto también disgustosos a la vista, producen un deterioro en la visión e incluso coincide, no hay estudios sobre eso, yo creo que no les interesa, a la tecnología no le interesa estudiar sobre eso porque puede perjudicarla, pero no hay estudios que evalúen la causa del mayor deterioro de los ojos en niños, o sea, a una edad temprana. Y dice, uno quien siempre está consciente de su posición y desenvolvimiento durante el día y de la noche, no puede ser afectado por el dolor, es decir, va a tener siempre salud. Ser consciente plenamente en nuestro día y nuestra noche y tener rutinas saludables en esos momentos del día, para esos momentos del día. Hay mucha gente que, por ejemplo, se activa en la noche y se pone a hacer aseo en la casa, y después resulta que terminan durmiéndose a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, porque no les entra el sueño. ¿Cómo les va a entrar el sueño si es que tienen una rutina de autocuidado que a la hora en la que deberían estar preparándose para dormir, como lo vimos en la sesión pasada, empiezan a activar el cuerpo? De tal manera que se activa y no les va a entrar el sueño en muchas horas más, ¿no? Entonces, tener conciencia de lo que hacemos durante el día y la noche es vital para tener salud. Bueno, algunas indicaciones sobre el cuerpo, recortarse por higiene, las uñas, los cabellos. ¿Cómo uno se prepara para dormir? Pregunta Franco. Ahí, no comer después que se haya puesto el sol, alejarte de los estímulos una vez que se haya puesto el sol, hacer alguna meditación o ceremonia cuando se esté poniendo el sol y disfrutar de ese momento del día, son cosas que te van a ayudar a prepararte para dormir. Y hacerte los aseos respectivos de la noche, etc. Y te llegó el memo de lo de cortarse el cabello, no entendí, Dani. ¿Qué es el memo? Bueno, cortarse el cabello y las uñas, la barba y los bigotes regularmente no quiere decir como raparse, ¿no? Quiere decir mantenerlos aseados, en higiene. Por ejemplo, a propósito del COVID, dicen que las barbas son un factor que favorece el contagio, ¿no? Porque los bichos ahí se mantienen en la barba, lo mismo las comidas y otros tipos de bacterias que pueden venir de la boca. Y sí, me llegó el recordatorio de cortarme el cabello, para que no me ven ahí mi pelo. Sí, ¿no? De hecho, me he dejado 3 veces el pelo largo. Las últimas 2 veces me lo he tenido que cortar después de 1 año y medio, 2 años aproximadamente, porque se me hacían rastas. ¿Por qué se me hacían rastas? Porque mi pelo es crespo y se me enredaba el pelo y llegaba a un punto que me lo tenía que cortar porque me tiraba tanto el pelo constantemente las rastas que me salían sarpullidos en la piel, en el cuero cabelludo. Y ahí se contrarresta o permite como ejemplificar esto de la importancia de mantener la higiene de los desechos corporales, que para la Ayurveda el cabello, las uñas, o sea, los pelos y las uñas son unos tipos de desecho de vata, y particularmente del tejido del hueso, ¿ya? Y es por eso cuando tenemos desequilibrios del sistema nervioso, que tiene que ver con el dosha vata, con vata dosha,
se sufre de caída de pelo, se sufre de deterioro en la cualidad de las uñas, etc. Toma baños regularmente, irradia fragancia, incluso fragancia en tus andanzas. Eso quiere decir que incluso que tu conducta sea graciosa. Eso quiere decir. Vístete limpio, sin vestuarios llamativos. Hay algo que aquí no puse, pero también en Ayurveda van a estar en contra de usar ropa rota, que eso está de moda hoy en día, ¿no? Dice que es poco auspicioso para la prosperidad de una persona utilizar vestimenta que esté rota. Y recomiendan, para ser conscientes del presente, caminar mirando aproximadamente 3 metros frente a ti. Bien, eso respecto del habla, dice, habla siempre de temas relevantes, lo que no quiere decir que hables solamente de cosas serias, ¿no? Para nada. De hecho, las personas espirituales son muy, muy graciosas, muchas de ellas. Entonces habla de manera placentera y sé preciso al hablar. Eso es algo que cuesta mucho en nuestras sociedades, donde hablamos mucho, ¿no? Y nos escuchamos tan poco que siempre tenemos la necesidad de hablar. Tu habla debe magnetizar al otro y siempre permanece agradable en tu conducta, en tu habla, con la guía, con la inspiración divina, que eso tiene que ver con esta filosofía que hablábamos antes, que ha sido desarrollada en otros cursos, en otros talleres, que tiene que ver con la idea de Purusha, que es la esencia, la verdad, la divinidad, que es el observador, ¿ya? Siempre guíate por eso superior a ti, esa conciencia superior a ti. A propósito de las relaciones humanas, dice que tus amigos sean personas honradas y desprecia a aquellas personas que no, o aleja, evita a quienes no sean honradas. Fíjense aquí que esto tiene que ver con el valor de kama, del disfrute, del placer. Dice, comparte las diversiones de la vida con otras personas. Nunca confíe en nadie excesivamente, ni tampoco te mantengas muy sospechoso de esa persona. Nunca reveles enemistad a nadie, ni tampoco la hostilidad hacia ti mismo. Y evita los insultos y la ausencia de amor hacia las autoridades. Eso me cuesta mucho con el presidente que tenemos en Chile, porque mi ideología ideología social más que política no me permite tener buena impresión de nuestro presidente, pero bueno. Hay que evitarlo, ¿no? Dentro de lo que sea posible, y esto tiene que ver con que en el Ayurveda la fama es importante, no la fama en el sentido de la farándula, sino la fama en el sentido de una persona honrada, una persona de principio, una persona de valores, una persona compasiva, ¿ya? En ese sentido es la fama. Y difamar a las autoridades va a poner en contra, o sea, de partida va en contra de los valores del habla, ¿no? De hablar bien, las cosas precisas. Ahora, hablar mal y con desprecio o con ausencia de amor es distinto de criticar. Y ahí hay algo importante, ¿no? Los padres son considerados autoridad, sí. No hablemos nosotros podemos decir, mira, mi papá estuvo ausente en mi vida, pero el decir que mi papá estuvo ausente en mi vida no es necesariamente hablar de mi padre con ausencia de amor. Puede ser perfectamente algo descriptivo, ¿no? Es un hecho, o sea, si es que mi papá no, qué sé yo, no participó de mi crianza, se mandó a cambiar de la casa, etcétera, es un hecho que mi papá no estuvo en mi vida, fue ausente, ¿no? Eso no es hablar mal de mi papá. Ahora, si yo digo, mi papá es un desgraciado que se mandó a cambiar, me dejó solo, me hizo mucho daño, es una mala persona, porque ¿cómo le hace eso a sus hijos? Eso es hablar con desprecio, con insultos, ¿no? Fíjense en la diferencia. Es sutil. ¿Desde dónde estoy hablando? ¿Desde la rabia, desde el desprecio, desde el desamor? ¿O porque estoy hablando algo preciso?
algo que corresponde decirlo en el momento en el que estoy, con la persona que estoy hablando. Ya, con eso hemos terminado así como una reseña de las indicaciones del Dinacharya, que es la rutina diaria, la rutina de autocuidados diaria. Y vamos a pasar al Rutacharya, que era el tema que nos convocaba. Me parecía importante hablar sobre como la ética de la Ayurveda y algunas otras indicaciones que se dan para el cuidado del cuerpo, la mente y el habla. Y entonces aquí está la pregunta, así como, ¿qué rutinas específicas ustedes tienen para cada estación? ¿No? Que eso se los compartí en la tarea. Háganlo si no lo han hecho, porque les va a permitir como contrastar cómo llevan su vida en cada estación respecto de las indicaciones que da la Ayurveda. En la India hay invierno, nieva. Bueno, hay parte en la India que sí hay nieve, ¿no? Está el Himalaya por ahí en el norte, cerca de India, una gran cordillera que seguramente tiene montañas, cordones montañosos que se pasan a India. Bueno, a ver, lo primero es que en India hay 6 estaciones. ¿Ya? En Ayurveda se reconocen 6 estaciones. En Occidente reconocemos 4 estaciones. Entonces lo que vamos a intentar hacer es, al final de esta exposición, hacer un resumen a esas 4 estaciones. ¿Ya? Las 6 estaciones son invierno temprano, invierno extremo, o sea, el invierno está dividido en 2 partes, la primavera, el verano, hay una temporada lluviosa y el otoño, ¿ya? Ahora, estas 6 estaciones van a producir acumulación de un dosha, porque lo similar acumula a lo similar. Entonces, las cualidades que existen en esta estación van a hacer que ese dosha se acumule, ¿ya? Va a ocurrir agravamiento de un dosha y también va a ocurrir que un dosha se equilibre, ¿ya? Porque en Ayurveda hay 2 cosas fundamentales, 2 axiomas fundamentales, 2 verdades fundamentales, que son lo similar aumenta lo similar y el otro es los opuestos tienden a equilibrarse. Según eso es que un dosha se va a a acumular, y otro dosha se va a equilibrar. Y el dosha que se va a agravar tiene que ver con el dosha que fue acumulado en la estación anterior. Fíjense que para la primavera, ¿ya? Durante la primavera se acumula capa, pero durante el invierno se acumula capa, ¿ya? Pero es durante la primavera que capa se agrava, o sea, se manifiesta, ¿ya? Eso entonces es muy importante, lo similar aumenta lo similar y los opuestos se contrarrestan. Bien, aquí en esta tabla encuentran más o menos los meses que refieren a cada estación, y cada estación tiene como distintos periodos, ¿ya? Y eso es lo que encuentran aquí escrito. Vamos a ir viendo desde el invierno temprano y el invierno tardío, ¿ya? En el invierno temprano y el invierno tardío, como hace frío en el ambiente, el poder digestivo en una persona saludable aumenta. Y es por eso que normalmente las comidas que se consumen durante el invierno son más pesadas. Fíjense que en el invierno se comen más frituras, más masa, etc. Aquí, por ejemplo, dan algunos
algunos alimentos que podrían ser comidos durante el invierno. Y dice, perdón, aquí. Los platos que pueden ser consumidos durante esta estación son sopas de carne, porque la carne es muy nutritiva, es pesada, entonces en invierno tenemos un poder digestivo apropiado para digerir este tipo de comidas. También vamos a poder comer algunos animales saludables, algunos bebestibles preparados con azúcar, la melaza también en India se conoce como jaggery y en América la conocen como panela, en Sudamérica, sobre todo en las partes tropicales como Colombia, Venezuela, Ecuador, se conoce como panela, y preparados de harina de arroz. Pasteles preparados usando trigo, harina de arroz, poroto negro, jugo de caña de azúcar, que no es como que hagamos un agua con azúcar, sino que es cuando quien haya tenido la oportunidad de saborear una caña de azúcar tiene mucho líquido, entonces el azúcar se saca, se extrae extrayendo ese jugo y secando. ¿Ya? Entonces lo que acá te está diciendo es jugo de caña de azúcar. Productos lácteos, los cuales son deliciosos y nutritivos, arroz frescos, aceite de sésamo y médula de animal. Ya, acá sí podemos usar agua caliente, se recomienda darnos baños usando plantas de sabor astringente y también que permita este baño caliente remover los aceites que apliquemos en el cuerpo. Va a ser muy recomendado durante el invierno aplicarse aceite, porque el aceite nutre. Entonces, como se está acumulando capas, si nosotros nos aplicamos aceite durante el invierno, vamos a estar favoreciendo que se acumule ese nutriente dado durante la oleación. ¿A qué se refiere con animales saludables? Son animales libres, animales que no estén enfermos, ¿ya? A eso se refiere. Todo esto nos dice, hay un mito que es que el Ayurveda es vegetariano, es vegano incluso a veces, y no, el Ayurveda se adapta a la persona. Entonces, por eso da algunas indicaciones sobre carne. No quiere decir que todas las personas tengan que comer carne, de hecho en India hay mucha gente que no come carne milenariamente, ¿no? Entonces, pero sí para quienes comen carne, este es un buen periodo para consumir carne, el invierno, ¿ya? Y eso de respetar a todos los animales y comer carne, ¿cómo quedaría eso en la rutina diaria? Bueno, aquí empezamos a entrar en filosofía, que es complejo. El consumo de carne, así como los judíos tienen la carne que es kosher, que implica que el animal es orado antes de morir y es matado como sin ponerlo nervioso. En Ayurveda, no sé si en India hay producción animal masiva, desconozco esa información. Sé que hay gente que consume carne, y sobre todo en las ciudades el hinduismo tiende a la baja, sobre todo en los sectores más privilegiados. Entonces, volviendo a esto de respetar a todos los animales, hay formas de respetar a los animales, y si es que seguimos las creencias filosóficas de la India, lo que vamos a hacer es que si matamos a un animal, vamos a orar porque su vida trascienda, su alma trascienda. Y ahí podemos leer el Bhagavad Gita, que es como una especie de Biblia de la India, un texto muy leído que tiene que ver con espiritualidad y religión también, hasta cierto punto. Y ahí dice, tienes que ir más allá de las cualidades de la materia, de sattva, rayas y tamas, de las cualidades de la mente, porque
si tú tienes que hacer algo, lo tienes que hacer. Si en tu camino comes, hay gente que se enferma si no come carne. Entonces, si vas a comer carne por necesidad, hazlo por necesidad primeramente, y segundo, hazlo en condiciones que ese animal se esté sacrificando, con la conciencia de que tu cuerpo también en otro momento va a alimentar a otros animales. El tema de la cremación en India podría ser analizado como algo espiritual que ayuda a la persona a trascender porque no tiene apego al cuerpo, pero también en Tíbet, por ejemplo, los budistas tibetanos practicaban una cuestión que es que cuando las personas morían, el desapego al cuerpo no lo practicaban con cremaciones, lo practicaban con cortar el cuerpo y entregárselo a los carroñeros. Y entonces tu carne pasaba a ser alimento de otros animales. Entonces, es muy complejo hacer juicios de valor a ciertos tipos de indicación, porque la conducta está influenciada por la ideología, y es por eso que la Ayurveda es muy importante desarrollar discernimiento, porque muchas veces tu ideología va a nublar tu discernimiento, y tú tienes que ir más allá de tu ideología, de tus valores, de lo que crees que es bueno y de lo que crees que es malo. Discernir lo que es bueno y lo que es malo para ti va más allá de lo que tú crees que es bueno y lo que tú crees que es malo, porque lo que tú crees es una creencia, es una ideología, ¿ya? Entonces, es complejo. Y nos desviamos entonces para hablar de esto. El tema es que no hagan juicios de valor, y sobre todo no hagan juicios de valor. Yo soy vegetariano, pero no hago juicios de valor sobre quienes comen carne. Una vez un tío que es muy católico, que es ejemplo para muchas personas dentro de su comunidad, me decía: Pipe, a ver, pero ¿soy más mala persona por comer carne? Y es verdad, él es una de las personas más buenas que yo conozco. Entonces, comer carne no te hace mala persona. El tema es cuál es tu actitud. Buda decía, lo importante no es lo que entra por tu boca, es lo que sale de ella. Fíjense, qué potente esa frase. Lo importante no es lo que entra de tu boca, es lo que sale de ella. Los masones dicen, serás reconocido no por quien dices ser, serás reconocido por tus actos. ¿Cachai? ¿Entiendes por qué es importante como no hacer juicios de valor? Vergari dice, no un juicio de valor, pero me contradijo con el punto de que los quehaceres diarios, ya que implicaba respetar a todos los seres vivos. Vale, y ahí lo he explicado, que eso de respetar a los seres vivos tiene que estar discernido, porque tiene que ver con tus creencias. Si es que tú crees que matar a un animal es faltarle el respeto, entonces claramente se te va a producir una contradicción. Pero si tú necesitas de esa carne y lo haces con respeto al animal, orando por su trascendencia, porque cree en la vida y la muerte y las reencarnaciones, y horas para que ese animal trascienda su vida animal, Hola, disculpe, profe. Ahí se está respetando esa vida también. Dime. Una acotación, que bajo mi perspectiva, respetar la vida del animal no solamente en la muerte, como orando para que él trascienda, sino que también va en la vida que ese animal vivió para que llegara a tu plato. Entonces, lo que pasa en la ganadería occidentalizada, por lo menos, es que los animales viven toda una vida de sufrimiento y dolor dentro de las cárceles ganaderas. Y quizás para respetar la vida de ese animal... Mucha enfermedad también. Sí, eso. Sí, estoy de acuerdo con usted. Sí, también estoy de acuerdo con eso. Estoy completamente de acuerdo. Ya, buenísimo. Que eso, ¿no? Como que depende, y sobre todo, en vida, al comerte un animal, respétalo, al animal que te nutrió, o sea, lleva una vida saludable para que esa muerte no haya sido en vano, ¿no? No comas carnes por matar. Hay una analogía que un amigo una vez comentábamos,
él decía, oye, la gente está en contra de los sacrificios, y cada vez que se hacen un asado están haciendo el manso festín, el manso sacrificio. Mataron a un animal, lo están quemando y se lo están comiendo. ¿Cachai? Y están gozando eso. Entonces, ¿por qué critican tanto el sacrificio? Decía mi amigo. Cuando los occidentales estamos llenos de sacrificios animales, ¿no? Y eso, y la carne así, y la sangre chorrea, como muy, muy bruto, ¿no? Y no miramos, solamente apuntamos al resto y todo eso. Entonces, si vamos a comernos un animal, vamos a hacer un sacrificio de ese animal, que también lo respetemos en nuestra vida, usando ese nutrimiento, esa nutrición que nos aporta ese animal de buena manera. Macarena dice, yo también soy vegetariana, pero los veganos o algunos de ellos son arrogantes y no respetan mucho o toleran la caza deportiva y la caza para alimentarse. Bueno, ahí la caza deportiva yo sí, eso no es respeto. O sea, bueno, depende, ¿no? Depende qué tipo de caza deportiva, porque lo que hace el rey de España yendo a cazar elefantes, eso es una caza deportiva que mata a seres, pero hay tipos de pesca que mantienen la vida del animal. Ahora, es complejo, ¿no? Es bastante complejo. Desde el Ayurveda no estaría de acuerdo con ningún tipo de caza deportiva, porque estás dañando a un ser inferior. Estás causando daño, aunque sea mínimo, estás abusando de un ser inferior, como por diversión. Y el Ayurveda ahí, en ese caso, no estaría para nada de acuerdo. Dani dice que comas carne no implica comer la carne industrializada también, uno puede preferir determinantes fuentes. Sí, un amigo curandero, come pollo, pero él vive en el campo. Entonces, cuando quiere comer pollo, que una vez cada 3 meses, se compra un pollo entero, lo cocina y se come el pollo. Pero un pollo así que vivió en el campo, sí, comió gusanos, comió semillas, comió pasto. Lura dice, es una gula bien fea comer carne todos los días, según yo, no es necesario. Bueno, de hecho, a propósito de eso, la carne se demora, eso es un estudio científico, que se demora aproximadamente 48 a 72 horas en ser digerida. Entonces, por eso es que el consumo de carne diario acidifica el cuerpo y es ambiente propicio para el desarrollo de varias enfermedades, entre ellas el cáncer. Macarena dice, se juntaron 2 mensajes, no se había enviado el anterior. Danae Felipe, ¿de quién hiciste referencia ante esta frase? No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Entiendo que es de Buda. O sea, yo tengo la referencia de Buda, si es que alguien sabe que es de otra persona, me corrige. Y Federico dice, hay que tener en cuenta que las plantas también son seres vivos. Totalmente, y de hecho la Ayurveda, hay un documental, creo que, si es que no lo han sacado, está en YouTube, se llama Ayurveda, el arte de vivir, si no me equivoco. Y en ese documental, una de las primeras escenas es de un hombre yendo a recolectar plantas, porque es un hombre que le recolecta hierbas a un médico, a un vaidya, a un médico ayurveda. Y muestran cómo ese hombre canta unos mantras especiales para esas plantas. Y antes existía ese conocimiento de cómo relacionarse con las plantas para pedirle al espíritu de la planta que la intención con la que la va a cortar, para qué se va a usar, y así respetar esa vida. Y muchas plantas son medicinales también porque su dharma, su camino, es servir de medicina. Las plantas son vitales para el mundo. Sin plantas el mundo, o sea, la vida sería muy difícil, ¿no? Sí. Entonces eso de relacionarse, respetar las plantas es muy importante también. Ahora, las concepciones de las culturas que trabajan con plantas es que la planta tiene un espíritu. No que cada planta es un ser vivo en particular, sino que hay este concepto de cómo es, no sé, por ejemplo, el espíritu de la manzanilla.
el espíritu de la menta, el espíritu de los tomates, qué sé yo, así como, entonces hablamos ante una entidad. ¿Ya? Ayurveda, el arte de vivir. Creo que se llama así el documental. Búsquelo en YouTube o en Google. Documental Ayurveda, un documental que dura creo que 1 hora y media o algo así, y que habla sobre varias cosas de la Ayurveda, es bien interesante. Les mapuche, ahí una corrección. Cuando hablamos de mapuche, no hablamos mapuches, porque ya mapuche es genérico. Entonces se dice les mapuche. También cortan con mucho respeto a las plantas, en especial las medicinales, sí, totalmente. Sí. Ahí la cultura mapuche tiene un vínculo bien especial con el mundo de las plantas. Fran Faricio, qué hermoso Intigracia, el Dharma de las plantas. Luna dice, ¿y uno podría reencarnar en una planta? Sí, pero no nos metamos en aspectos filosóficos porque nos estamos yendo por una tremenda rama a propósito de plantas. Y no viene al caso, ¿vale? Bien, la siguiente estación va a ser el invierno, la primavera, ¿no? Y aquí va a manifestarse capa, va a agravarse capa, porque la llegada del calor, esto es fundamental, la mayoría, fíjense, de las alergias respiratorias aparecen durante la primavera. Y esto ocurre desde la Ayurveda, o sea, lo explica la Ayurveda, porque hemos durante el invierno acumulado frío y humedad, capa, que se ha hecho como hielo. Y así como los hielos se derriten durante la primavera con la llegada del sol y del calor, el líquido se derrite y aparece, se manifiesta. Y es por eso que las alergias respiratorias mayormente aparecen durante la primavera. Bien, entonces, para esta estación se recomienda usar la cebada roja, el trigo, animales de aquellas regiones áridas, como por ejemplo las cabras, las liebres, y también hacer asados en caso de comer carne. Y durante esta estación, y durante el invierno también, pero especialmente durante esta estación, vamos a consumir miel en caso de que consumamos miel. Vamos a tomar bebidas alcohólicas como el vino para ayudar a que esa mucosa que se está derritiendo con la llegada del sol vaya desapareciendo y también ese derretir ocurra más rápido. Bebidas alcohólicas hechas de caña de azúcar, de uvas y miel, guardadas en una bodega, mezcladas con jugo de flor de mango, por ejemplo, o con mango, con jugo de mango también. Y aquí hablan de cosas, vamos a ver cosas machistas, no lo mostré en el anterior, pero a ver. Por ejemplo, fíjense aquí, acá vemos el machismo dentro del texto en el cual está referenciada esta clase y dice, durante el invierno el abrazo del amado, de una mujer joven, como robusta, con curvas, pecho amplio y prominentes caderas, quien es provocativa, apasionada y caliente, sugerida. Como ese tipo de cosas se pueden entender y explicar desde la Ayurveda, pero vemos como la presencia de cómo el Ayurveda también ha sido hecho mayormente, o más bien ha predominado, como muchas otras cosas, la presencia de machismo, ¿no? De la cultura machista, sugerencias que son hechas por hombres para hombres, como la gran mayoría de los conocimientos a los que tenemos acceso hoy en día. Bueno, volviendo a la primavera, por ejemplo, esto me gusta a mí, y algo que se da súper naturalmente con la llegada de la primavera, después del frío del invierno, las lluvias y todo eso, dice las horas del mediodía deben ser pasadas alegremente hablando,
y escuchando historias, cuentos en parques, en medio de flores olorosas y árboles con flores exóticas, enfriadas por la brisa, rodeados por abundantes aguas, arroyos, adornados por el sol oculto entre las nubes, donde bla, 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 y como bajo los árboles, así como esa imagen de la visita al parque en un fin de semana de la primavera, así es como plenamente una indicación dada por el Ayurveda para mantener la salud. Bueno, sí, también es muy elitista, sí, además de machista es muy elitista. Por eso estos cursos gratuitos van orientados un poco a democratizar algo de la Ayurveda. La Marcela dice, yo no como carne, pero como huevitos de gallina feliz. De hecho, son de una amiga que vive en Talagante, así que son felices, jeje. Bueno, ahí pasa el dato en el chat, si es que alguien le quiere comprar a tu amiga en Santiago de Chile. Disculpa, y comer miel en invierno, también comer miel en invierno va a estar recomendado, pero la miel activa el acné, el poder digestivo, entonces no va a ser tan sugerido en invierno, pero como está frío el ambiente sí se puede usar, pero va a ser sugerido en primavera porque la miel es secante y es caliente, y entonces lo que hace es ayudar a sacar esa congestión de mucosa. Ahora, si una persona tiene alergia a la piel, la miel no es recomendada, para nada. Ya. También No. suena... Otra cosa, disculpa, pero por la mañana o por la tarde la miel, porque yo como miel en la tarde y como que, no sé, siento que tampoco me ayuda mucho en esto. Mira, algo importante de la miel es no calentarla, porque las abejas cuando sacan el polen, la savia y todos los productos con los que fabrican la miel, van a tomar, o sea, van a encapsular las sustancias con una cápsula, con unas sustancias que ellas tienen, y la cuestión es que la naturaleza tiene varias toxinas para el ser humano. Con el calor, esa vaina que cubre esa sustancia se disuelve. Y con ello, entonces las sustancias que son tóxicas para el ser humano quedan en contacto con el sistema digestivo. Y ahí se producen reacciones negativas. De hecho, un colega, que además es médico alópata, médico, digamos, occidental, una vez nos contaba que su papá había probado, tenía hinchazón en las piernas, y había probado un montón de especialistas y un montón de remedios y cosas, y ninguno le había dado resultado. Entonces el hijo, este amigo, colega, le dice, a ver papá, pero deja de usar la miel caliente. Y al cabo de una semana, la pierna de su papá se había deshinchado. Entonces, fíjense cómo ahí queda en evidencia esto de que la miel tiene un gran potencial de volverse tóxica una vez que se calienta. También, bueno, miel ética, la miel con limón es como un hábito para los resfriados y en invierno, por lo menos yo he tenido más congestión. Usando, no entiendo Macarena, usando miel con limón has tenido más congestión. Ahí hay que analizar otros factores que pueden tener que ver, si no me equivoco, tú fuiste la que preguntó sobre la acidez, los reflujos, y eso tiene mucho que ver con también la mucosa, ¿ya? Bien, vamos a pasar, vamos, les voy a dejar así como unos segundos esto, para que ustedes puedan revisarlo, están todas las indicaciones así detalladas para el verano, vamos a ver ahora, y después vamos a ver las que nos faltan, pero muy de paso, para ir cerrando y dar paso a las preguntas. Durante el verano el poder digestivo disminuye, entonces hacemos dietas que son más livianas, y es por eso, por ejemplo, que consumimos muchos jugos, batidos de fruta, mucha fruta en el verano hay disponible, más allá de si las comemos o no durante el verano, hay disponible mucha fruta de sabores dulces, húmedos.
Entonces vamos a sugerir arroz con carne de animales de regiones áridas, de nuevo como la cabra, la liebre, etc. Sopa de carne, lo cual es como contundente, muy nutritiva. Vamos a utilizar bebidas suaves, preparadas con finas rodajas de plátano o yaca, que han sido almacenadas como la preparación, ¿no? En una olla de barro nueva y que se ha tornado un poco agria para su consumo bebestible, o sea, hacer una especie de fermento. Oye, ¿puedo preguntarte algo? Sí, dime. Se supone que por ejemplo, la piña y el plátano son como frutas de zonas que donde hace más calor y acá llegan en invierno. Yo tengo entendido que la piña, por ejemplo, te enfría. Entonces, no es bueno consumir piña menos en esta fecha, ¿cierto? El Ayurveda te va a decir lo siguiente: si tú eres una persona saludable, consume las verduras y frutas que hay disponibles en tu territorio en la época y estación que le corresponde. Consumir tomate en otoño, en invierno, tampoco es recomendado, porque Sí, el tomate pienso es lo mismo. especialmente del verano. Yo sí, estoy muy de acuerdo, sí. Sí, Sí, así que opino lo mismo. y el caso del plátano y la piña, claro, Como es frutas de estación. claro, son frutas de exportación Y de la estación, además, como dices tú, y es muy importante como eso, saber que es de otro territorio, entonces, ¿hasta qué punto lo necesitamos? claro, sí. Bueno, gracias. Eso, ya, Estoy de acuerdo. ya. Entonces, bueno, el sol es más poderoso durante el verano, entonces vamos a necesitar, se dice que en el verano como que el cuerpo se estruja, ¿ya? El sol, el calor del verano te estruja, entonces hay que evitar ejercicio excesivo y otras cosas más. Mucha actividad sexual, cualquier cosa que tienda a favorecer ese desgaste corporal. Bien. Por ejemplo, los baños durante el verano se recomiendan que sean de agua fría y refrescante, que nos hagamos como la exfoliación con polvos nutritivos como el arroz, mezclado con azúcar. Perdón, eso no para lo exfoliante, sino para masticarlo. No consumir alcohol durante el verano porque justamente el alcohol es caliente y el verano ya es excesivamente caliente, entonces podemos generarnos desequilibrios asociados con ello. ¿Bien? Entonces, como dije, les voy a dejar aquí unos segundos esto para que cuando vean el video puedan pararlo, hacer sus anotaciones, revisarlo. Lo que sí, aquí viene en India, después del verano viene la temporada lluviosa, que en algunos territorios coincide con eso, en otros territorios no, y la temporada lluviosa, por ejemplo, en Chile ocurre durante el invierno, más que durante el término del verano. Y finalmente, acá no es verano, esto basanta es el otoño, ¿ya? Acá hubo un error de tipeo. Y entonces también voy a dejar unos segundos para que después cuando revisen el video puedan mirar las especificaciones. Ya, entonces antes de pasar a las preguntas y comentarios que están poniendo en el chat, quiero hacer este resumen, que es como en las 4 estaciones. ¿Ya? En este resumen vemos invierno, primavera, verano, otoño. Vemos el dosha que predomina, y recuerden siempre, lo similar aumenta lo similar y los contrarios se equilibran. Entonces, si predomina Kapha, entonces las cualidades que tiene Kapha van a acentuarse. Lo mismo para las otras estaciones. Y lo que nosotros tenemos que hacer, en el fondo, la síntesis de esta sesión de hoy, es que lo que tenemos que hacer al nivel de las estaciones del año es producir o tener más bien rutinas de autocuidado
que vayan de la mano con contrarrestar la influencia de estas cualidades. Por ejemplo, durante el invierno mantenemos nuestra casa más caliente, más abrigada. En Ayurveda la Ayurveda va a indicar, por ejemplo, que una persona que pasa el invierno alrededor de un brasero en su casa tiene menos riesgo de enfermarse. Entonces eso llévenlo como al aire acondicionado y esas otras formas de mantener las casas templadas durante el invierno. Nosotros mantenernos abrigados y todo eso. Entonces durante la primavera hablamos como que va a ser muy húmedo, entonces vamos a consumir miel, por ejemplo, vamos a hacer un poco más de ejercicio para favorecer que todo lo que ocurre durante la primavera se contrarreste. Entonces la conducta humana, las rutinas implican cuerpo, mente, habla. Y es el cuerpo, la mente y la habla lo que vamos a adaptar en cada estación de acuerdo a las cualidades que predominan en esa estación. Bien, antes de cerrar entonces voy a leer los comentarios. Si alguien quiere preguntar algo más, este es el momento para hacerlo. Fran dice, la temperatura de la colmena es similar a la nuestra. Y la natura nos brinda mucha fruta y hortalizas con mucha agua en verano. ¿Será que lo mejor es comer estacional? Claro, eso es lo que dice la Ayurveda. Se toma cerveza helada en verano, se considera alcohol también, ya que es más fuerte el pisco, whisky, etc. Efectivamente, los alcoholes destilados son más fuertes que la cerveza, sin embargo, la cerveza igual es un alcohol y también va a generar desequilibrio en el cuerpo. ¿Por qué tomamos cerveza? Porque se ha socializado. Incluso la cerveza que originalmente era el aguardiente de los países nórdicos, era utilizada en momentos ceremoniales mayormente. Pero no han vendido la imagen de que la cerveza era algo así para pasarlo bien y todo eso, porque justamente es lo que vende, ¿no? ¿Con quiénes nos tomamos la cerveza? Con las personas que estamos compartiendo, si nos gusta mucho, lo tomamos solo. Pero es algo producido socialmente. Que se tome la cerveza helada no es porque sea saludable, es porque es un hábito. Y ahí es importante reconocer los hábitos que son saludables de los hábitos que no son saludables, de los hábitos que estamos acostumbrados y de los hábitos que no estamos acostumbrados, porque muchas veces vamos a tener hábitos que estamos acostumbrados y que nos producen enfermedad. Y aparte la cerveza era mucho más espesa, ¿no? Esas cervezas claras, ligeras que hay, y se tomaban que se tomaban cuando hacía frío. Totalmente, sí, sí. Claro, porque en el verano es cuando se puede fermentar las cosas por el calor. Entonces, seguramente las preparaban en primavera, verano, y ya se la tomaban cuando estaba frío. Bueno, a ver, preguntan también, hola, ¿y qué pasa con el plátano? Nosotros lo comemos todo el año. Bueno, es que ahí es una decisión, si es que quieres comer plátano o no, ¿no? Como es rico, es nutritivo, pero también su producción produce mucho daño en la Amazonía, porque en Chile al menos el plátano que nos llega viene mayormente de Ecuador. Y nada, como te puede producir desajustes como no producir, hay que conocer las cualidades del plátano para saber si es que nos está haciendo medicina o no. Y también en qué momentos del año es mejor comerlo y en cuáles no. El plátano además es un alimento que es altamente alergénico, entonces las personas que tienen alergias de cualquier tipo, respiratoria o a la piel, les recomiendo dejar de comer plátano. ¿Cómo adapto el habla a la mente según cada estación? Ahí hay que revisar lo que está sugerido para cada dosha, ¿no?
para cada estación, perdón, que expuse en esta clase, que ustedes van a tener acceso al video y van a poder revisar con mayor detalle. Y para los casos particulares de cada persona que tienen condiciones no de salud, sino que condiciones sintomáticas de desequilibrio, se requieren rutinas estacionales diferentes, ¿ya? Especiales para esos casos. Fran Farizo, ¿qué hay de la kombucha que tiene casi nada de alcohol? Bueno, la kombucha es un fermento que debería ser consumido en aquellas épocas del año en las cuales se recomienda consumir fermentos como lo es la primavera y el invierno. Macarena dice, yo no bebo ni fumo, pero mi padre es bueno para el vino en sus comidas y durante el día, y también la cerveza cuando siente calor. Claro, es que eso es social y ahí ya depende de cada persona. Dime, Beatriz, que estás levantando la mano hoy. Beatriz. Bueno, sigo mientras... Ah, dale. Cuéntanos. ¿Aló? Ya. La indicación para tomar cerveza va cambiando. El ejemplo de la cerveza negra se sugiere tomar más a temperatura ambiente, la lager viene fría. Bueno, un aporte sobre la cerveza. Cada alimento tiene sus formas de ser consumido y de ser preparado. Gary dice, y las mezclas de frutas con granos. La Ayurveda no está en contra de eso, pero sugiere que las frutas no sean mezcladas, que sean consumidas como en otros momentos del día, como colación y cosas así. O en preparaciones particulares. Franco pregunta, ¿el invierno potencia Vata? ¿Es más fácil de centrarse en esa fecha? Lo que pasa es que el otoño acumula Vata y en el invierno va a expresarse. Como si es que no te cuidaste durante el otoño y tienes una tendencia a desequilibrarte en Vata, entonces eso se va a expresar en el invierno y es por eso que las personas mayores sufren mucho de las articulaciones, como decía, durante el invierno. Entonces el consumo de alimentos debe ser acorde a lo local, evitar los portados totalmente. Eso es lo ideal. Y también evitar las cosas que son de invernadero también. Yo he tenido un desequilibrio de Vata más o menos importante, tengo kombucha, pero no quise tomar. ¿Qué opinas tú? Ese es un caso que habría que evaluarlo particular, no sé si aún te mantienes con el desequilibrio. La kombucha durante el invierno no creo que agrave a Vata para nada, no lo veo mal, pero ahí ya estamos hablando de sintomático. Eso tiene que ser evaluado en una consulta, ¿ya? Y Federico pregunta, ¿cómo hay todas las frutas en casi todos los países del mundo por las exportaciones? Lo ideal sería testarse cada persona que lo que le conviene. Sí, totalmente. Hay que testear lo que le conviene. También, sobre todo, fijarse en qué estaciones se producen esas frutas o verduras. Y también, bueno, eso principalmente, fijarse en los precios, porque los precios van muy de la mano con la cantidad de producción que hay, con la oferta de producción que hay de esa fruta o verdura. Entonces los precios más baratos normalmente son las cosas que son de temporada. Bien, entonces para cerrar, decirles que nuevamente este curso es completamente gratuito. Sin embargo, quienes quieran, puedan hacer una donación. Hay formas de hacerlo desde Chile y desde España. Aquí están las cuentas. Va a estar el video. Y decirles también que en la clase anterior, quienes hayan intentado hacer una transferencia o algo desde Chile, el root estaba mal y aquí está corregido. Eso. Les agradezco mucho por haber participado de este taller. Les voy a hacer llegar este video lo más pronto que pueda para que lo revisen y recuerden que siempre pueden detenerse a mirar las indicaciones para cada estación en particular
Y eso, gracias, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Espero que les sea útil este taller que tuvimos de 2 clases. Y eso, bendiciones. Chao, chao. Chao, muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Obrigado, obrigado.